Existían los teléfonos fijos, aún no existían los teléfonos inalámbricos, ¿cierto? Y esos teléfonos que teníamos en casa, con ese cable, ¿cierto? Para poder incluso llegar a pedir un teléfono, por lo menos en Colombia, se tardaban casi 20 años, cuando estaban en el auge, ¿no? Y uno vivía incomunicado, o sea, uno era inubicable. Hoy en día hay una aplicación donde usted mira dónde está mi esposo, dónde está mi hija, o sea, en aquella época uno era inubicable. Y mi primera historia introductoria ocurrió en el año de 1996. En ese año, por lo menos en Colombia, el presidente era Ernesto Samper Pizano, y aquí en los Estados Unidos era el señor presidente Clinton, ¿sí? 1996. Ese año se estrena la primera película muy conocida de Misión Imposible, ¿sí? Misión Imposible. Y yo cursaba mi séptimo grado. Y dado que no existían los celulares y el internet solo llegaría en 1997 en Colombia, incluso el cobro cuando llega a mi país, ese cobro de internet era en dólares, ¿sí? Era en dólares. Ahora, todas las comunicaciones de los maestros que tenían con nuestros padres era a través de un cuaderno forrado en rojo. No sé cómo era el de ustedes, pero tenían un cuaderno, ese cuaderno forrado en rojo, y a veces simplemente el maestro pedía ese cuaderno para colocar quizás mensajes de fechas patrias, pero en otras ocasiones era casi una sentencia de muerte, donde los transportadores de ese mensaje éramos nosotros mismos. Por ejemplo, la maestra en una ocasión me dice: señor Lemus, quiero que me traiga su cuaderno, el cuaderno rojo. Y yo le decía: no, profe, tráigame el cuaderno rojo. Y entonces, finalmente yo le llevaba el cuaderno y ella escribía, ¿no? Estimado señor Lemus, refiriéndose a mi padre. Su hijo últimamente ha estado bastante distraído. Me preocupa el comportamiento, no ha traído las tareas que se le dejan en la clase. Y esa maestra soplona, chismosa, comunicaba a nuestros padres a través de nosotros mismos. Eso era cruel. Era cruel. Al día siguiente yo debía llegar con el cuaderno, ¿sí?, con la firma de mi padre, seguida por una palabra que mi padre siempre colocaba allí, una disculpa, donde él decía: estamos enterados, nos ocuparemos de eso. Y esa palabra, estamos enterados, no significaba precisamente que me iban a llevar al psicólogo o que necesitaba de un terapeuta, no. Ya ustedes pueden llegarse a imaginar lo que podría llegar a significar esa palabra: estamos enterados. Así que, en cierta ocasión, llegó quizás una mala temporada para ese año, donde mi comportamiento no fue el mejor, empeoró. Así que la maestra me pide el cuaderno, coloca una nota
Y en esa nota dice: necesito urgentemente reunirme con uno de los padres de Luis Eduardo Lemus. El próximo miércoles a las 9 de la mañana los espero en uno de los salones del colegio para que podamos sentarnos a hablar sobre la situación de su hijo. Atentamente, la maestra. ¿Saben? Obviamente yo era el primero en leer la nota. Así que a mí se me ocurrió una grandísima idea. Y la idea que se me ocurrió en ese momento, que quizás pude llegar a tener como tal, ya me había inventado un par de veces que a mi mamá la habían operado de la vesícula. Y ya se me habían acabado la manera de decir que la habían operado de la vesícula. Así que, entonces, como ya no tenía excusas, le coloqué en el cuaderno y traté de imitar la letra de mi padre. Y entonces en el cuaderno yo le escribí, le decía: lo siento mucho, pero estoy muy ocupado en el trabajo. Mi esposa está muy grave. Acaban de operarla de las amígdalas. Firmado Sergio Antonio Lemus Correa. ¿Saben? Yo la llevé. Era imposible corroborar lo que yo estaba diciendo, porque la única manera de comunicación era a través del cuaderno. Así que cuando la maestra observa, ¿cierto?, la nota, ella me mira y dice: bueno, espero que tu mamá mejore. ¿Saben? Aparte de eso, ella agrega, dice: pero yo necesito que asistan la próxima semana. La próxima semana quiero que asistan. Así que la siguiente semana yo volví a escribir otra nota. Señorita maestra, la operación de las amígdalas salió muy bien, pero descubrieron un bulto extraño y estamos preocupados por eso. Así que no sé si saldrá del hospital mi esposa. Esto se va a complicar y no creo que la próxima semana podamos vernos, incluso ni en 2 meses. Así que firma papá de Luis Eduardo Lemus Molina. La maestra leyó la nota, levanta su mirada, me mira, vuelve a leer la nota y no dijo una sola palabra. ¿Saben? Yo sentí que había timado a la maestra. Yo dije: se lo comió redondito. Y saben, incluso yo llegué a comentarlo con los compañeros, me volví famoso por lo menos por 2 días. Unos me pedían autógrafos, otros me pedían que quizás falsificara las firmas de sus papás. Fui popular en el momento. Pero saben, en una tarde, yo había entregado esa nota un lunes, pasaron 2 días, martes, miércoles, el jueves, alguien toca la puerta de mi casa. Sale mi papá, abre la puerta y ustedes no se van a imaginar quién llegó a mi casa. La maestra. Así que la maestra dice: señor Lemus, la última nota que nos envió nos dejó muy preocupada. Así que el consejo del colegio
me ha enviado a mí porque queremos saber cómo sigue su esposa. 3 doritos después, seguidamente se asoma mi mamá. ¿Cómo así que cómo sigo? Saben, hermanos, ese momento o acto seguido, no quisiera de pronto llegar a compartirlos lo que se me vino a mí después de que la maestra se fue. Fue un momento, una tarde bastante trágica para mí, así que no voy a abundar en los detalles de cómo terminó esa tarde para mí. Pero saben, lo cierto es que 39 años después, yo sigo utilizando por lo menos esta misma historia para lo que es, o poder compartir lo que es lo tonto de los atajos. Un atajo. Yo fui un timador, un pequeño timador. Y quizás en vez de enfrentar el camino más largo, poder llegar a tomar la cuesta arriba. Incluso, saben, hermanos y amigos, hasta de adultos nosotros llegamos a elegir la salida más rápida. Y bueno, eso fue lo que hizo nuestro personaje en nuestra historia de hoy, que tiene que ver con Jacob. Y por eso el tema lo he titulado así: La sombra del miedo. Y quiero que vayamos al libro de Génesis, donde nos vamos a centrar. Génesis 25, Génesis 26, en esta noche. El capítulo 22 y 23 del libro de Génesis, Génesis 22 y 23, dice el verso 23. Bueno, voy a leer desde el 21. Isaac adoró a Jehová por su mujer Rebeca, que era estéril, lo aceptó Jehová y Rebeca concibió. Versículo 22. Pero como los hijos luchaban dentro de ella, Rebeca pensó: si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Hubo tensión desde el primer momento. ¿Saben? No se menciona en otra parte de la Biblia. No sé si ustedes lo han leído y si es así me lo pueden decir. Pero yo no he leído en ninguna otra parte de la Biblia que dentro de la barriga, dentro del vientre de una mujer que tenga 2 hijitos, estén peleando dentro del vientre de la madre. No se menciona en otro lugar, solo en esta parte, en Génesis 22. Por eso Rebeca le dice a Dios, ¿por qué ella tenía que pasar por esa situación? ¿Sí? Así que Dios le contesta en el versículo 23. Y entonces le dice Dios: 2 naciones hay en tu seno, 2 pueblos divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor, ¿qué dice? Servirá al menor. Esto parecía un jeroglífico para ella. Ella no lo entendía. Sí, era una cosa muy ilógica, incluso en los tiempos del Medio Oriente, y lo voy a explicar más adelante. La cosa es que cuando llega el momento de nacer, allí en el versículo 25, el primero, ¿qué dice? Salió rubio. ¿Sí? Perdón, versículo 24, cuando se cumplieron sus días para dar a luz, habían gemelos en su vientre. El primero salió rubio, era todo velludo, como una pelliza, y le pusieron por nombre Esaú. Después salió su hermano, y miren, trabada su mano al talón de Esaú, y le pusieron por nombre Jacob. Isaac tenía 70 años de edad cuando ella lo dio a luz. Entonces miren, esto parece como una premonición. Antes de nacer, ya el otro estaba agarrado para no dejarlo que avanzara.
lo toma del talón, dice la historia, ¿sí? Y así como empezó su vida, tal como la iba incluso a vivir trepando en una posición, así fueron creciendo. La historia no habla de la vida de niños de ellos, pero con esto yo puedo llegar a imaginar que eran un par de hermanitos que vivían peleando a cada rato, agarrados el uno del otro. Pero la historia dice en el versículo 27 que crecieron los niños, dice, solo lo único se menciona. Esaú fue diestro en qué era. En la casa era hombre del campo, pero Jacob era hombre tranquilo que habitaba en tiendas. Miren las dos diferencias de estos chicos, de estos jóvenes, ¿sí? Esaú era peludo, era pelirrojo, ¿cierto? Inculto. Con esto no significa que una persona pelirroja sea inculta. Pero Esaú era inculto, ¿sí? En otras palabras, quizás duras, era una persona tosca, bruta, burda, brusco, de esos tipos quizás que se sientan, eruptan y parten la mesa. O sea, ese era Esaú. Ese era Esaú. Pero por otro lado, estaba Jacob. ¿Sí? Versículo 27. Ahí por el otro lado estaba Jacob. Jacob era tranquilo. Era el más estudioso que musculoso. Era más de estar en la casa que estar afuera. ¿Sí? Era más de estar quizás viendo Discovery Channel que estar afuera cazando venaditos con el hermano. La historia dice ahí más adelante que Jacob era el consentido de mamá y que Esaú era el consentido de papá, ¿sí? Esaú y su fuerza, Jacob y su cerebrito. ¿Saben? Cualquier terapeuta se hubiera hecho rico con esta familia. Ahora, este derecho de ser primogénito tenía como preeminencia lo que era la doble herencia. Mire qué bueno en ese tiempo, ¿no? Si usted era el primogénito, por ser usted el primogénito, cuando papá muriera, usted tenía doble herencia. ¿Sí? Si había un segundo, un tercero, les tocaba era las migajas. Pero el primero tenía la doble herencia, ¿sí? Era el que iba a llevar el clan como tal. Ahora, Esaú llega, la historia nos dice que él llega cansado de cazar. Él tenía mucha hambre y la historia nos muestra que él le pide a Jacob que le diera de comer eso que estaba cocinando. ¿Sí? Que le diera eso. Versículo 29 dice allí: Guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Dame ese guiso rojo. ¿Saben? Busqué en el diccionario hablando del guiso o el potaje, y tiene dos versiones bastante interesantes, ¿no? Plato a base de verduras y legumbres, por lo general garbanzos, pero también hay potajes de judías o de lentejas, y más adelante nosotros vemos que es un plato de lentejas. Consistente en legumbres cocidas o a lo que se le añade un sofrito y queda como caldo, pero no llega a ser sopa. Así que él llega con hambre, le da buen olor. Así que entonces Jacob aprovecha la oportunidad y le dice a su hermano Esaú: está bien, ¿tienes hambre? ¿Qué estás dispuesto a darme? Un padre no podía decir: está bien, no te voy a dar la primogenitura a ti, sino que se la voy a... No podía hacer eso. Pero Esaú dice:
cosas, y Jacob entonces en el versículo 31 le dice él, véndeme en este día tu primogenitura. Y entonces dijo Esaú, he aquí que yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? ¿Para qué me va a servir? Y entonces dijo Jacob, júrame en este día. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Y entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Lo que les decía, la primogenitura estaba amparado por la ley. Como les mencionaba, el padre no podía llegar a decir, ya no se la doy al primogénito porque se portó mal, no. Pero el hermano mayor, el primogénito, sí podía cederla. Lo podía llegar a hacer, que es lo que sucedió en este caso, ¿sí? Por eso entonces Jacob le dice, mientras está sirviendo las lentejas, y vemos quizás ahí la imagen, para que imaginemos la escena, mientras que Esaú está allí, Jacob le hace hincapié y le dice, Esaú, pero usted sí está consciente de lo que está haciendo. Gracias, hermano. ¿Usted está consciente de lo que está haciendo? Sí, estoy consciente, pero pásame el pan. ¿Tienes esto con qué se come? Así que Jacob quizás le pasa el pan. Y entonces él sigue comiendo, ¿cierto? Y mientras Esaú se coloca la servilleta aquí en el cuello para no ensuciarse, él sigue haciéndole hincapié y le sigue diciendo, hermano, pero recuerde que yo voy a recibir doble herencia. Ay, sí, ¿esto viene con aguacate o viene solo? Así que le pasa el aguacate. Y sigue ahí entretenido, sí, sigue ahí entretenido. Y saben, eso se llama extorsionar a un bruto con hambre. Anótenla, esposas. No hay peor cosa, y es donde una mujer a veces puede llegar a aprovechar cuando el esposo tiene mucha hambre. Usted puede llegar a sacarle algo. ¿Cierto? Sí. Ahora, ¿qué era lo que estaba ocurriendo? Lo que estaba ocurriendo era que Jacob se estaba convirtiendo en el padre de las 12 tribus. Se estaba convirtiendo en el padre de las 12 tribus. Y ahora de su linaje nacerían años después, ¿quién? El Salvador. Miren lo que estaba perdiendo Esaú. No era solo cosa de recurso. Perdía ser el líder, el padre de las 12 tribus. E incluso después el linaje que iba a venir de él, que era el Salvador. Capítulo 27. Vamos más adelante. Capítulo 27. ¿Qué dice el versículo 1? Aconteció que cuando Isaac envejeció, sus ojos se oscurecieron, quedando sin vista, y llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo, hijo mío. Él respondió, aquí estoy, yo soy viejo. Dijo Isaac, y no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas, tu aljiba, tu arco, y sal al campo y cázame algo. Hazme un guisado como a mí me gusta. Tráelo, comeré, para que yo te bendiga antes que muera. Versículo 5. ¿Y Rebeca qué estaba haciendo? Miren esta mamá tan especial. La mamá estaba escuchando, dice ahí. ¿Sí? Estaba escuchando. Qué personaje tan especial. Y entonces, miren, Rebeca estaba escuchando. Y cuando Isaac hablaba a su hijo Esaú, y se fue Esaú al campo para cazar,
entonces Rebeca habló a su hijo Jacob diciendo, mira, yo he oído a tu padre que hablaba con tu hermano Esaú diciendo, y ahí empieza ella a explicarle. Pero ¿saben? Jacob le dice a su mamá, mamá, mi papá puede ser ciego, pero no es tonto. Ciego, pero no tonto, mamá. ¿Cómo vamos a hacer? No te preocupes, hijo. Ve y trae, yo sé cómo le gusta el guisado a tu papá, yo lo voy a preparar. El pelo, no te preocupes por lo velludo, no hay problema por eso. Con el pelito de la oveja lo vamos a colocar en tus manos, no te preocupes por eso. ¿Y la voz cómo voy a hacer, mamá? Hijo, su papá se ha comido peores cosas que yo le he hecho. Así que no te preocupes por eso, yo sé manejar esa situación. ¡Tremenda! Así que empieza el plan. La historia dice que él se coloca el pelo de cabra, ¿sí? Y pide la bendición. El versículo 27 al 29 dice, y Jacob se acercó y lo besó. Y miren, olió Isaac el olor de sus vestidos y lo bendijo diciendo, mire qué bendición tan especial. Mira el olor de mi hijo, como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Dios, pues, te dé el rocío del cielo y de los frutos de la tierra y abundancia de trigo y de mosto. Sírvante pueblos y las naciones se inclinen delante de ti. Sé Señor de tus hermanos y ante ti se inclinen los hijos de tu madre. Malditos sean los que te maldigan y benditos los que te bendigan. Hizo la bendición a su hijo. Ahora, al rato aparece Esaú con la comida y él pide la bendición de su padre en el versículo 35, ¿sí? Y en ese momento Jacob dice, Isaac dice, me han engañado, no puedo hacer nada, hijo, no puedo hacer nada. Pero es interesante que en el versículo 41 de ese mismo capítulo 27, dice el último texto, la última parte del versículo, llegarán los días del luto de mi padre y yo mataré a mi hermano Jacob. O sea, voy a esperar a que papá muera porque no quiero causarle dolor en el corazón, pero lo voy a matar. Lo voy a matar. Ahora, la historia dice que eso llega a oídos de Rebeca en el versículo 42, ¿sí? Y entonces ella le dice a Jacob que alistara una mochilita y se fuera porque su hermanito lo va a matar. Miren, Así que en el verso 42 dice que él tiene que irse sin herencia, todo porque tomó un atajo. Ya no le pertenecía nada, no podía llevarse nada, solo porque tomó un atajo. La pregunta es, ¿qué atajos tomamos nosotros para creer o para tan solo imaginar que nos vaya bien en la vida? ¿Qué atajos estamos tomando nosotros? Hermanos, nosotros lo único que tenemos que hacer es aprender a esperar. Y qué complicado es aprender a esperar. Qué complicado es esperar. Somos impacientes, nos desesperamos. Y por ello quizás evitamos caminos como el cuaderno rojo. Maquillamos quizás la verdad. Ahora Jacob, dice la historia, que pasan 20 años en la sombra del miedo. 20 años escondido, lejos, sin poder estar en el sepelio de su padre, sin poder estar en el sepelio de mamá, atemorizado, escondido, porque quién sabe en qué momento su hermano podría aparecer para quitarle la vida. Allí en la sombra del miedo.
20 años en el exilio. Pero en el capítulo 31, ahí más adelante, capítulo 31, en el versículo 3, Dios le dice algo a Jacob. Y le dice a Jacob, mira Jacob, versículo 31, capítulo 31, versículo 3, voy a leer. Dice, entonces Jehová dijo a Jacob, vuélvete a la tierra de tus padres, a tu parentela, ¿porque qué? Porque yo estaré contigo. Necesito que regreses. Ahora, ¿saben? Un día luego de 2 décadas, Dios le dice a él que regrese a esa tierra. Vean, no hay cosa más incómoda, y no sé si les ha pasado, que a veces tener que enfrentar algo por lo cual usted huyó. Quizás usted la embarró con alguien y no hay cosa que usted diga que ahora me toca pedir perdón. O sea, yo sé que lo hizo mal, pero a veces el orgullo, pero llegó el momento de poner la cara, de enfrentarse. Y saben, hermanos, Jacob no era el único tipo con un muerto en el closet. Moisés, por ejemplo, tenía sangre en sus manos. Abraham era un descarado mentiroso, ¿cierto? Elías fue un cobarde. Esther mantuvo la fe en secreto. Pedro era un traidor. Pablo fue un asesino. Incluso, sin embargo, Dios a todos ellos les dio una segunda oportunidad. Y saben, lo bonito es que Dios a estos personajes no les permitió que el pasado de ellos los atrapara. Porque Dios sabe, o mejor dicho, Dios no se desanima por los capítulos feos que nosotros tengamos en nuestra saga. Dios no se desanima con esos capítulos feos que cada uno de nosotros tenga en el pasado. Así que Jacob, dice la historia, decide ir al sur, lo que hoy actualmente es Turquía, para encontrarse con su hermano. Y saben, nos pasa a todos, llegas a un punto donde tú dices que pase lo que tenga que pasar. O sea, estoy cansado de huir, estoy cansado de esconderme, estoy cansado de tener miedo, que pase lo que tenga que pasar. Llega un momento tal de tu vida que dice, ya no más, voy a poner la cara, voy a hacerle frente a esta situación. Así que dice la historia que él envía mensajeros, ahí Génesis 32:11, envía mensajeros al encuentro de su hermano y los mensajeros regresan y le dicen a Jacob, capítulo 32, verso 11, que él también, o sea, Esaú también viene a recibirlo, pero que no viene solo, viene con 400 hombres. Y dice, y vienen todos armados hasta los dientes. La historia dice que el niño de mami, Jacob, tuvo miedo. Tuvo miedo. Pero Jacob era un viejo estratega, un viejo lobo de mar, un hombre que ya tenía experiencia. Así que dice que él dividió su comitiva en 2 partes. Mujeres, niños y gran parte del ganado, dice, se van a dividir al otro lado y nosotros la segunda parte nos vamos a quedar. Que si por alguna razón nos atrapan a nosotros, que seamos nosotros los que muramos y no las mujeres ni los niños que puedan llegar a sobrevivir. Así que empieza esa travesía. Así que la historia dice, en el versículo ahí más adelante, versículo 14 del capítulo 32, dice, 200 cabras le mandó de presente
y 20 machos cabríos, 200 ovejas y 20 carneros, 30 camellas paridas con sus crías, 40 vacas y 10 novillos, 20 asnas y 10 borricos. Lo entregó a sus siervos y cada manada por separado, y dijo a sus siervos: pasad delante de mí, poned espacio entre manada y manada. Miren el presente que le envió. No era cualquier presente, ¿sí? No era cualquier presente, el presente que él envía a su hermano. Era interesante, en otras palabras, contándolo todo, para ir resumiendo, él envió 500 animales en grupos de a 6. Tenía dinerito, ¿no? 500 animales en grupos de a 6. Para poder decirles a él, en otras palabras: vengo en paz. Vengo en paz. Pero el versículo 22 al versículo 25 del mismo capítulo 32 es la historia que nosotros conocemos, que él se apartó en un momento para encontrarse con Dios, y dice el verso 22: se levantó aquella noche, tomó a sus 2 mujeres, a sus 2 siervas, a sus 11 hijos, y pasó al otro lado Jacob. Los tomó y les hizo pasar el arroyo a ellos y todo lo que tenía. Y más adelante dice el versículo 25: cuando el hombre vio que no podía con él, ahora Jacob tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras él luchaba, y dijo: déjame, porque raya el alba. Pasa toda la noche allí, peleando, cansado, y uno puede llegar a decir: ¿por qué el Señor permitió tanto tiempo a este hombre? Quizás que le aguantara, y tan solo con un pellizquito, un clic, y ya lo dejó listo, que no podía más. Miren, Dios le permitió a él, ¿cierto? Le tocó un órgano vital, y esto llega a mostrarnos que con un solo toquecito a nosotros se nos puede derrumbar todo lo que a veces nosotros creemos que somos indestructibles. Un solo toquecito, un clic. Y es ese momento donde Dios nos muestra a nosotros que nosotros somos vulnerables. Ustedes recuerdan lo que dice el libro de Isaías, el salmista David, donde él dice: sepa yo cuán frágil soy. Que la vida es como neblina, viene y se va. Somos vulnerables, y que ese toquecito nos puede llegar a colocar de rodillas, pero en ese momento es donde Dios dispensa su gracia, su perdón. Y por eso ahí más adelante, en el verso 27, el ángel le pregunta: ¿cómo te llamas? Y él le contesta, ¿cierto?, que el sobrevivir una lucha con Dios es poder llegar a recibir una oportunidad. Jacob significa el engañador. Pero el nuevo Jacob ahora significa Dios pelea. Dios pelea. Ahora, el capítulo 33, del versículo 1 al 5, la historia dice que ya él ahora, pasada la situación que tuvo con el ángel, él ahora ahora con una cara tranquila ahora, pero dice que él va ahora cojeando, va cojeando allá, con sus esposas, sus hijos, sus animales, y él va cojeando allá. El ejército al otro lado, pero ahora él tiene el corazón tranquilo porque había peleado con Dios, se había vencido, y va allá cojeando, y la historia dice que al ver su hermano cojo y doliente, Esaú, corrió a su encuentro y echándose sobre su cuello lo abrazó, lo besó y los dos lloraron.